el entorno de desarrollo. Si estuvieses en la charla vimos una serie de imágenes y un vídeo en el que veíamos cómo se generaba cierta determinada funcionalidad en la aplicación y cómo se ejecutaba luego, qué pinta tenía esa funcionalidad. Justo aquí en el taller vamos a implementar ese ejemplo. La gente que ha venido después, ¿habéis conectado esa Wi-Fi y descargáis, por favor, esos dos archivos? ¿Sí? ¿No? ¿Casi? ¿Lo tenéis? Voy. ¿Lo tenemos? La gente que no estuvo ayer, en la charla voy a hacer un resumen muy rápido de qué es Juvenix. Juvenix es una herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones web. Por el motivo de las jornadas, que eran la explotación de información geográfica, lo que vamos a demostrar, tanto lo que explicamos en la charla como lo que vamos a ver hoy en el taller, es la funcionalidad principal, una de las funcionalidades que tiene Juvenix, que es la explotación de información geográfica, tanto la gestión de esa información de forma que podamos acercar al usuario final, al usuario de una aplicación web, el consultar esa información y además mantenerla de una forma sencilla, sin tener conocimientos geográficos, como para además explotar esa funcionalidad dentro de lo que se llama un geoportal. Juvenix es multiplataforma, lo habréis instalado, supongo. Aquí tendremos una diversidad de plataformas, Windows, Linux y Mac. Es una herramienta generadora de código y además lo vais a explotar porque vais a hacer una aplicación sin desarrollar ni una sola línea de código. ¿De acuerdo? La base tecnológica que utiliza por debajo, es decir, al final la tecnología que genera por debajo es una base ampliamente utilizada en el mundo Java y en el mundo de desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? Un motivo, un poco, la filosofía es no reinventemos la rueda, ¿vale? Porque la rueda ya está inventada hace bastante tiempo. ¿Qué pinta tiene? Esto es con lo que vais a interactuar. Esto que tenéis aquí arriba a la derecha es la consola interactiva, el intérprete de comandos interactivo de Juvenix. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es? Esto es una consola interactiva al estilo de la consola de Windows o de Linux, en la que introducís comandos y ante esos comandos, pues, alguien responde con ciertas acciones. Ese alguien, en este caso, es la consola y con esos comandos le decís qué funcionalidad queréis incluir en vuestras aplicaciones. Vamos a incluir distintas funcionalidades en nuestra aplicación y la que nos vamos a centrar, en las que vamos a hacer más hincapié, son en todas las funcionalidades que van a incorporar alguna funcionalidad geográfica dentro de nuestra aplicación web. Esta consola intenta facilitar la vida de forma que no tengáis que conocer en todo momento lo que tenéis que ejecutar. Es decir, la consola sabe en qué estado está el proyecto. Y en todo momento, si estáis un poco perdidos, le podéis consultar, oye, ¿cuál podría ser el siguiente paso que podría dar en el caso de que no sepa por dónde tirar? A este nivel no hace falta conocimientos técnicos para desarrollar una aplicación web con soporte geográfico. Tiene una gran cantidad de funcionalidades a día de hoy. Nos vamos a quedar con dos básicas y la vamos a practicar en el taller, y es que permite generar el modelo de datos y permite generar automáticamente una capa web que lo que nos va a permitir es mantener esos datos que hemos creado mediante la herramienta.
estas funcionalidades, las vamos a ver en el taller. Por debajo, tecnológicamente, ¿qué utilizamos en la funcionalidad geográfica? Para la gente que sea más técnica, simplemente enunciarlos. A nivel de base de datos, utilizamos bases de datos con soporte espacial, como es el caso de PostgreSQL con Postgres y Oracle con Oracle Spatial. A nivel de capa de datos, ya en la aplicación utilizamos Hibernate Spatial y JTS, y en la capa web, para soportar toda la funcionalidad de mostrar información geográfica, utilizamos Leaflet. Esto sí que lo veremos después como conclusión del taller. Y vamos a entrar en materia de la práctica. Bien, los requisitos ya los conocéis. Se solicitaba en la página web del taller que vinieses con todo instalado, porque aunque la instalación es muy sencilla, pues siempre en todos nos puede aparecer algún detalle. Si vamos de detalle a detalle de uno a otro, tiraremos las 2 horas instalando. Espero que estéis todos en este estado, es decir, que tengáis un Java instalado, tal como dice en el primer punto, tenéis instalado un JK, un Java. El segundo paso, aunque lo recomendamos, no es necesario, no hace falta que instaléis directamente la herramienta Maven, porque ya el siguiente punto STS lleva uno integrado, ¿vale? Con lo cual, si no habéis instalado esto o no habéis sabido qué hacer, no os preocupéis, no lo necesitáis. En la guía, que está colgada en internet, tenéis los pasos detallados sobre cómo realizar esta instalación, cómo descargar STS. STS no es más al final que un Eclipse tuneado para trabajar con las tecnologías que utiliza principalmente la herramienta de desarrollo Juvenix. Principalmente tecnologías Spring Framework, Spring Security. Importante que cuando tenéis instalado STS, tenéis que instalar 2 plugins sobre STS. Son 2 plugins que los que nos va a incorporar es la interacción con la herramienta de desarrollo desde dentro del propio STS. Esto se hace también de una forma gráfica. Accedéis a lo que se llama el dashboard dentro de STS y buscáis Spring Roo, la que en Spring Roo os muestra varias opciones, seleccionáis las dos, Spring Roo y Spring y de Roo Extension, y con esto tenéis configurado el soporte dentro de STS para trabajar con Juvenix. Lo último que necesitáis es, puesto que habréis descargado también Juvenix, es decirle a STS que tiene que utilizar esa versión, esa distribución. Para eso se accede a las preferencias de STS y en una opción de menú que se llama Spring Root Support no tenéis más que navegar hasta el directorio en el que tenéis descomprimido Juvenix. Esto lo teníamos claro porque lo hemos hecho todos, ¿no? ¿Lo tenemos todos en este punto de la instalación? Por supuesto, vais a tener también que tener una base de datos relacional con soporte geográfico. En la práctica, la documentación del taller en la página web recomendaba que fuese Postgres con el complemento PostGIS, que proporciona soporte geográfico, soporte espacial a la base de datos Postgres. Si alguien tenéis problemas al instalar Postgres, se lo decís al compañero y yo os crearé en mi máquina una base de datos específica para cada uno de vosotros. Espero que no seáis todos. Puedo crear unas cuantas bases de datos, pero si tengo que crear para todos, pues me puede costar un poquillo de tiempo. ¿Y cuál es el objetivo del taller? Queremos lograr lo siguiente. Vamos a crear una base de datos Postgre con la extensión para soporte espacial mediante Postgres. Vamos a configurar un proyecto para trabajar con este tipo de componentes geográficos y crearemos un proyecto en Juvenix, basado en el modelo de entidades. Juvenix es importante resaltar que es una herramienta que cimenta su desarrollo, comienza su desarrollo desde la capa de entidades, desde la capa de datos. Al final es definir cuál es el modelo de nuestro problema. Si yo quiero explotar cierta información, pongamos en el ejemplo que vamos a seguir en el taller, un pequeño callejero,
que se compone de calles y edificios, yo tengo que decirle a la herramienta qué pinta tiene una calle y qué pinta tiene un edificio. Pues el edificio tiene un campo alfanumérico que es el código de referencia catastral de ese edificio, tiene un campo geográfico que es el área que conforma alrededor de ese edificio, otro campo geográfico quizá que es el punto de entrada a ese edificio, otro valor por ejemplo fecha, que es la fecha de construcción de ese inmueble. Veréis que con Juvenix vamos a poder indicarle a la herramienta esta información, ese modelo de datos que queremos que represente, queremos mantener en nuestra aplicación. Después generaremos la capa web, porque al final estamos desarrollando una aplicación web que queremos acceder mediante un navegador, y añadiremos una serie de funcionalidades que no vamos a entrar en detalle en ellas, pero que nos va a dar unas funcionalidades muy interesantes en la aplicación. Veremos cómo funciona porque la vamos a poner en marcha y vais a trabajar cada uno de vosotros con ella. Generaremos ya después lo que es un mapa vacío, que es la base de nuestro geoportal, es decir, el mapita inicial en el que quiero situar ciertas capas que meteremos a continuación. Podremos meter capas que se corresponden con cada una de las entidades de nuestro proyecto. Es decir, cada uno de los datos que le he dicho a la herramienta que va a tener nuestra aplicación, que tiene una componente geográfica y por lo tanto son susceptibles de situar en un punto del espacio. Podemos añadir además también capas externas, veremos que lo podemos hacer a partir de servicios TAES y servicios WMS, para los que conozcáis más sobre la materia, y además vamos a poder añadir herramientas. En un geoportal, en un mapa, nos interesa tener ciertas herramientas para trastear dentro del mapa. Pues igual nos interesa tener una herramienta muy lógica como el zoom, poder alejarme, acercarme dentro del mapa, desplazarme a lo largo del mapa o hacer medidas dentro del mapa. Todo esto también nos lo va a permitir la herramienta. Y veremos por último cómo se podrá explotar dicha información en el geoportal. Veremos que de una forma está interconectada la gestión y edición de esos datos, es decir, cuando yo creo, cuando yo edito, cuando yo resalto algún registro dentro del listado de la información que estoy viendo en mi aplicación, cómo eso se representa también en el geoportal. ¿Alguna duda del resumen rápido que os he hecho de Juvenix y de lo que vamos a ver en el taller? Pues vamos a entrar ya en materia en el taller. Diagrama de entidades, barra modelo de dominio, barra modelo de entidades. ¿Qué significa esto, todas estas palabras? Significa al final los datos que quiero mantener en mi aplicación. Aquí tenéis un diagrama UML de... ¿Cuál es esa relación? Esa relación lo que quiere decir es que entre un edificio va a corresponder a una determinada calle. Además, las relaciones a mucho, es decir, pueden haber muchos edificios dentro de una calle, lo cual es bastante lógico. ¿Qué vamos a tener en la calle? En la calle vamos a tener un nombre de tipo string, de tipo cadena. Vamos a tener también un ancho de tipo float. ¿Qué significa float? Pues que va a ser flotante, es decir, que va a tener una parte decimal. Una bidireccionalidad, que va a ser de tipo booleano, pues si es bidireccional o unidireccional, dicha que hay en cuanto al sentido de la circulación. Y un emplazamiento. Y aquí ya empezamos con campos que son algo especiales en cuanto a su tipo. Si veis, el tipo que pone a la derecha de emplazamiento es multiline string, es decir, una multilínea. Si veis, los anteriores datos eran alfanuméricos y este último ya tiene una componente geográfica. Está diciendo dónde se encuentra esa calle en el espacio. El edificio, ¿qué campos vamos a añadir? Vamos a añadirle una referencia que va a ser de tipo cadena, una fecha que va a ser de tipo fecha, una calle, que es la relación con el elemento anterior, un área, que entramos en lo mismo, un área que va a ser del tipo polígono. Es otro campo que tiene una componente geográfica. Un polígono al final es una superficie cuyo punto inicio y final coinciden, ¿de acuerdo? Representa un conjunto cerrado. Y un patio, que es un punto en el espacio.
¿De acuerdo? ¿Alguna duda en cuanto al modelo de datos que vamos a representar? Pues como hemos comentado, vamos a crear ese modelo, pero ese modelo, esa información la tenemos que guardar en algún sitio. Pues comenzamos con la práctica. Tenemos que hacer un primer paso y es crear ese recipiente. Ese recipiente que es pues, una base de datos que tenga soporte espacial. Como tendréis ya todos instalado PostgreSQL y su complemento espacial PostGIS, necesito que creéis un usuario con una determinada clave y que añadáis soporte espacial sobre esa base de datos que hayáis creado. El ejemplo que tenéis en pantalla está tomado de un entorno Unix, con lo cual, si ejecutáis exactamente esos pasos, os va a funcionar. Primero tenéis que autentificarse como usuario Postgres, que es el dueño de la base de datos y el cual tiene permisos para interaccionar con ella. Este es el comando. A continuación tenemos que crear un usuario de la base de datos que vamos a llamar callejero y que le vamos a dar como clave callejero. El comando en entorno Unix. Bueno, esto ya no es... Sí, esto es entorno Unix. El comando es ese. ¿Cuántos tenemos Unix? Por favor, ¿me levantáis la mano? ¿Y el resto Windows? Sí, ¿verdad? El compañero Juan Carlos os echa una mano ahora si no sabéis en Windows cómo crear una base de datos o cómo crear un usuario. ¿De acuerdo? Y Juan Carlos, perdona, cuando lo tengas claro, si quieres vienes y nos lo cuentas a todos. Y así, igual, alguno de los compañeros lo puede hacer sin tu ayuda. Una vez hemos creado el usuario de la base de datos, tenemos que crear la propia base de datos, que va a ser ya el recipiente en el cual va a ir almacenada esa información. Mediante este comando, createDB, le decimos que nos cree una base de datos, que vamos a llamar también callejero, hemos sido muy originales con los nombres, y cuyo propietario va a ser el usuario que hemos creado previamente, callejero. Sí. Y por último, y esto ya no es propio del entorno Unix, le estamos diciendo una sentencia al propio Postgre. Le estamos diciendo que incluya el soporte espacial dentro de esa base de datos callejero, que se ejecuta, se crea mediante la ejecución de la siguiente sentencia SQL, create extension PostGIS. Esto es lo único que tenéis que hacer en vuestra base de datos con soporte PostGIS para incluirle soporte espacial. Encuesta. ¿Quién tiene creada la base de datos en su equipo? Bien. Vamos a mirarlo con el compañero, en ese caso, que baje y nos lo cuente en entornos Windows, que parece que es donde más. No has entrado como Postgres, yo creo que tendrás que poner la opción guión mayúscula y el usuario Postgres. Y con ese ya, bueno, yo lo he hecho así. Ese ya En Windows. Te voy a hacer... Si no habéis entrado como usuario Postgres, que puede ser el caso de Windows, es decir, no habéis podido ejecutar esto porque es propio del entorno Unix, tenéis que ejecutar estas sentencias. Estas sentencias se pueden ejecutar desde la consola de P. Eso es Postgre, vale. Pues tenéis que ejecutar estos mismos comandos, estos dos, estés en el entorno Windows o Unix, con el modificador -u mayúscula y pasándole como valor Postgres. Delante, sí, yo lo pondría antes de callejero, desde luego. Espacio, -u mayúscula, espacio callejero. Y lo mismo para este segundo comando. Antes de los callejeros, -u mayúscula, Postgre, usuario Postgre. Este texto. En este huequecillo deberías meter. ¿La tienes instalada? Sí, ¿verdad?
Los que habéis llegado más tarde, este documento lo podéis descargar de la siguiente URL. Apuntároslo, por favor, os lo dejo un minutito. Muy bien, buena idea hacerle una foto a la pantalla. Están con Windows, que lo hagan desde el PGA. Porque es más gráfico y más rápido. Y entonces ahí pueden ejecutar el PHP. Y ahí pones pasos. Y también, si no, donde está el PGA, también está la shell. Hay otro, dentro de la aplicación, hay un shell. Le dan a shell y ejecutan el programa. Vale, por lo que me El digas. de PGA. Creo que sí es el mismo. Sí, Vale. vale. Lo tenemos. Compañeros Windows, tendréis instalado tanto la consola de PostgreSQL como el pgadmin, ¿de acuerdo? En Windows. Entiendo cuando instalaseis Postgre, se os instalan también estas herramientas dentro del menú de instalación, inicio, Postgres, etc. Desde cualquiera de los dos sitios podéis ejecutar estos comandos que os presento en la pantalla. ¿Decidme? Pues no lo sé. Porque el pgadmin nos pedirá conectar primero un usuario y clave, con lo cual habréis metido Postgres. Si ya lo habéis metido no os haría falta. Si metéis cualquier otro usuario que no sea Postgres para entrar al pgadmin o para entrar a la consola, sí, os hará falta. Sí. Si no hazlo en el pgadmin y en la consola te pide el usuario inicialmente para entrar e introduces Postgre, usuario Postgre, pues entonces no te hace falta el menú sub. ¿Alguno habéis conseguido ya instalar? ¿Sí? Perfecto. Vamos a dejar un par. ¿Y el segundo qué es? Repository.zip. La herramienta de desarrollo Juvenix, por debajo al final como herramienta de construcción, como framework de construcción, utiliza una aplicación que se llama Maven. ¿Lo conocéis? ¿Conocéis alguno Maven? Bueno, Maven al final lo que se le dice en un ficherito de configuración es cómo tiene que empaquetar el proyecto, cómo lo tiene que compilar, si tiene que lanzar algún test, qué versiones de Java tiene que utilizar. Y entre otras cosas también, bastantes cosas, le dice qué dependencias necesita la aplicación para funcionar, es decir, qué librerías, qué ficheros jar. Os he empaquetado en ese zip todas las dependencias que necesita nuestro proyecto. Es decir, este paso no lo tendríais que hacer en vuestra casa o en cualquier sitio tengáis una conexión a Internet. La herramienta, cuando necesita empaquetar vuestra aplicación, lee a la configuración que le dice que se le está diciendo a Maven y él conecta automáticamente a Internet a unos servidores que hay mundiales y descarga esas dependencias. Como aquí, en el momento de empezar a descargar todo simultáneamente, seguramente saturaríamos la conexión, descomprimir, por favor, este fichero, lo cual os creará una carpeta repository y esa carpeta la vais a tener que meter dentro de un directorio dentro de vuestra home de usuario. Vuestra home de usuario es $home en entornos Unix y los que somos Windows creo que es directorio users o document and setting users y vuestro nombre de usuario. Habitualmente suele ser C document and settings y vuestro nombre de usuario, ¿no? O en las últimas versiones de Windows creo que es C usuarios y vuestro nombre de usuario. Vale, pues ahí dentro quiero que creéis una carpeta. Hemos dicho usuarios barra vuestro nombre de usuario barra .m2. Y aquí quiero que dejéis caer esa carpeta repository que habéis comprimido desde el zip.
Este directorio .m2 es un directorio de estos fantasma que por defecto los navegadores de archivos no suelen mostrar porque son como ocultos, son de sistema, de funcionamiento de alguna aplicación. Y este como tal es una carpeta que vosotros no necesitáis tocar habitualmente. Esto es lo que se llama un repositorio local de Maven. Aquí lo que hace Maven es que cuando por primera vez necesita una versión de una determinada librería, va a buscarla a los servidores en Internet, a los servidores mundiales, la descarga y se la guarda en ese directorio, en ese repositorio, de una forma organizada que él se sabe mover. Las siguientes veces que necesitaseis esa misma librería, esa misma dependencia, Maven miraría primero aquí. Con lo cual, primera vez, si no la tiene, se descarga, siguientes veces la coge de aquí dentro. Con esto, el desarrollo a continuación va a ser mucho más rápido. Pues tenemos un problema, pero será por tus permisos de usuario. ¿Puede ser que ya existiese esa carpeta? ¿No tenéis cuenta de superusuario en ese equipo? Pues aprovecharla. Es que necesitamos crear esa carpeta. Es necesario. Seguro que es vuestro... Vale, pues abrir un CMD, inicio, ejecutáis CMD y escribís mkdir, especificando esa ruta. Juan Carlos, ¿todo bien? Perfecto. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? ¿No? ¿Casi? ¿Vale? Porque a continuación nos metemos ya en Juvenix, por fin. Se ha costado un pelo. Es habitual, las primeras veces siempre son duras. Desafortunado comentario. Continuamos. Ahora sí que me interesaría que fuésemos todos al mismo paso, ¿vale? Porque todos los pasos que vamos a seguir a partir de ahora dependen del anterior. Y entonces sí que os podéis quedar descolgados. Si habéis tenido algún problema a la hora de instalar el repositorio local de Maven o crear la base de datos, levantar la mano y Juan Carlos pasa. Pero ahora, por favor, seguir todas las instrucciones que vamos a ir siguiendo. ¿Cuál es el primer paso? Ahora sí que vamos a entrar en Juvenix. Pues el primer paso primero va a ser que abramos el STS si todavía no lo tenemos abierto. Ahora ya nos despreocupamos de sistemas, de consolas negras, de sistemas Windows, Linux. Vamos a hacerlo todo desde un entorno gráfico, que es bastante más amigable. Y además que ese entorno gráfico os va a responder a todos igual, estéis en Windows, en Linux o en Mac. Hasta ahora todo lo que hemos hecho son configuraciones de sistema. Lo primero que vamos a crear es la base del proyecto, prácticamente resumiendo el nombre que le queremos dar a ese proyecto. Vamos a crear un proyecto con las siguientes características. Como nombre de proyecto lo vamos a llamar Callejero. Es un nombre que yo me inventé, ¿vale? Que representa la aplicación que vamos a implementar. Y un segundo parámetro que le tenemos que dar cuando creamos un proyecto, que es el Top Level Package Name. En el mundo Java es el paquete base a partir del cual se van a jerarquizar, se van a organizar todas las clases Java de mi proyecto. Aunque vosotros no vais a desarrollar ni una sola línea de código, le tenéis que decir a la herramienta dónde queréis que lo deje. Suele seguir un formato de URLs invertidas, ¿vale? Es decir, que si por ejemplo, vosotros tenéis un dominio como es juvesic.net o jornadas.juvesic.net, pues el paquete Java, eso es una nomenclatura, se utiliza el orden inverso, que sería or jornadas
JVSIG. Esto como comentario. ¿Para ello qué tenéis que hacer? Pues vamos a entrar ya en los dominios de STS. Y para ello, como dice la documentación os la voy a ir enseñando y ocultando. Las tenéis todos en la pantalla, ¿verdad? Porque de ahí podéis ir cogiendo la información si tenéis alguna duda. Lo primero que tenemos que hacer, desde el menú File, seleccionar New Project. ¿De acuerdo? Y nos muestra un montón de opciones de posibles proyectos que puedo crear con Eclipse. ¿Cuál de ellos nos interesa? Pues en una de estas carpetitas llamadas Spring, tenemos una opción que se llama Spring Boot Project. Si creas el proyecto desde el PowerShell, es lo mismo. Sí. Lo único es que si lo creas desde el RUSL, tendrás que importarlo en tu Eclipse, en tu STS. Si tienes conocimiento para... si acaso ahora te echa un vistazo el compañero, ¿vale? No sé en qué estado lo tienes. ¿Estamos todos en esta pantalla? Bien. La ventanita de introducción de datos que os muestra aquí es donde justamente tenéis que introducir esas descripciones, ese nombre que hemos dicho que le vamos a dar a la aplicación. Si veis, dos campos que es el nombre y el top level package name. Para ello escribimos la información que hemos dicho, callejero, y como top level package name, pues creo que está propuesto orjuvenix.geo.callejero. ¿De acuerdo? Si alguien se queda descolgado, por favor, decidlo, ¿vale? Porque es interesante que sigáis pasito a pasito. Es cuando vais a aprovechar más el taller. Bien, en este caso yo le voy a llamar callejero 2 porque yo ya tengo un callejero, ¿vale? Lo demás lo podéis dejar por defecto. Sí que es importante que aquí revisemos la información que aparece. Ahí os aparece la versión de Juvenix, o la versión en ese caso, otro nombre que puede aparecer y es Spring Boot. Aquí lo interesante es que aparezca Juvenix, aunque depende que aparezca Juvenix o no del nombre que le disteis cuando incluisteis el soporte de Juvenix. Es decir, cuando instalasteis en STS, elegisteis la ruta donde estaba instalado Juvenix. De todas formas, en la siguiente pantalla lo vamos a confirmar porque lo primero que dice la consola es qué versión de la herramienta estáis arrancando. Lo demás lo podéis dejar por defecto. ¿Estamos todos ahí? Pues... Si te sale solo Juvenix, o sea, Juvenix, pero luego si abajo selecciono, si me sale para RU. No, es que tenéis que elegir Juvenix. Lo importante es que elijáis Juvenix, con lo cual lo tienes perfecto por defecto. Y si algún otro no os aparece más que RU y no os aparece ninguna otra opción para seleccionar, no os preocupéis. Elegid la opción que os pone por defecto y luego el compañero os da una solución. Pues Next y Finish. Y ahora vamos a ver cómo nos abre por primera vez la consola. Va a ser un instante. Podéis estar atentos a vuestra pantalla o aquí al proyector. ¿Ves? Eso es la pinta que tiene la consola de Juvenix. Lo que está ejecutando por vosotros de forma automática es un comando. Al final la consola, la forma de interaccionar vosotros con la consola es a través de comandos en la que le decís a la herramienta qué queréis que os genere en el proyecto. El primer comando que ha ejecutado, lo tenéis también en la documentación de la práctica, es el siguiente. Este comando. Es el primer comando que hay que ejecutar en todo proyecto que iniciamos con Juvenix. Y lo que le estamos diciendo a la herramienta es créame la infraestructura base del proyecto. Es un proyecto prácticamente vacío, que tiene un par de fichas de configuración con únicamente ¿qué configuraciones? La que le estamos pasando al comando mediante lo que se llaman propiedades. Si veis, este comando tiene dos propiedades. ¿Veis lo que hay a continuación del menos menos? Que se llama Top Level Package. ¿Esto con qué se corresponde? Con el paquete base Java que habéis introducido desde la interfaz gráfica. ¿Qué ha hecho la interfaz gráfica cuando se ha pedido el nombre y el paquete?
escribir este comandito por debajo y pasar los valores que vosotros le habéis introducido a través de la interfaz gráfica. Pues le está pasando el nombre de la aplicación con el parámetro project name y le está pasando también dos parámetros que por defecto le da esos valores. Por defecto le da el valor Java 6 y por defecto le da el packaging jar. Por defecto os quedan los proyectos configurados para trabajar con Java 6 y por defecto el empaquetado de esa aplicación, ¿vale?, de ese proyecto que estáis creando, actualmente no puede ser más que jar, es decir, no es una aplicación web, actualmente es como si estuvieses haciendo una librería, simplemente un conjunto de clases empaquetadas en un formato zip que se renombra a extensión jar. Poco a poco haremos que nuestra aplicación sea web y entonces el empaquetado, el packaging cambiará llegado a un punto. ¿Estamos todos en este estado, en esta situación? Tenemos que ver dos cosas muy importantes, y es nuestra aplicación creada aquí a la izquierda, es decir, tenéis que tener ahí un nombre callejero y que si desplegáis veréis una serie de ficheros. Por motivo de tiempos no vamos a entrar en detalle en qué hay dentro de cada uno de estos ficheros. Y es importante que veáis esto de aquí abajo. La consola de Juvenix. ¿La vemos todos? ¿No? ¿Qué te aparece? ¿Puede que os aparezca aquí a la derecha? Creo que por defecto aparece ahí. Sí, ¿verdad? Vale. Yo es que me gusta cambiarme de lado. Como la consola es más ancha que larga, que alta, ella por defecto, el STS os lo pone aquí. Yo la suelo pinchar y arrastrar hasta aquí, que es más cómoda de utilizar. Bien, pues lo que ha hecho hasta ahora la herramienta, bueno, lo que ha hecho, más bien lo ha hecho el STS es ejecutaros automáticamente el comando de creación de proyecto en una consola que él puede invocar internamente y a continuación os ha creado ese proyectillo en la parte izquierda para trabajar desde el IDE, desde Eclipse, desde STS. Cuando digo Eclipse y STS es lo mismo, ¿no? Y nos ha abierto aquí la consola para que sigamos interaccionando con la herramienta, para que a través de comandos le digamos qué queremos que nos genere dentro de nuestra aplicación. Temas importantes a la hora de interaccionar con la consola. En el taller os voy a decir os voy a dar una serie de comandos que vais a tener que ir introduciendo. Una recomendación importante es que los comandos se deben introducir de uno en uno, es decir, yo no puedo copiar 3 comandos de los que tengo yo aquí en los que vamos a ver a continuación a lo largo del taller y pegarlos directamente en la consola. Tengo que ir uno a uno. Que sepáis que si tengo la opción de ejecutar varios comandos simultáneos utilizando un comando especial llamado script. Cuando hablo de un comando es cualquier cosa que puedo escribir aquí. Que si yo le paso aquí la ruta a un fichero texto que tiene guardado en formato texto una serie de comandos separados por retornos de carro, me los ejecutaría todos de golpe, ¿vale? No es el caso, esto no vamos a utilizar, pero comentario. Otro tema de usabilidad de la consola, os he dicho que os puede ir guiando si no sabéis qué hacer. ¿Cómo le decimos a la consola? Oye, me he perdido, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Ese comando es hint, ¿vale? Y os invito a que lo ejecutéis en vuestra máquina. Y esto lo que hace es que la consola sabe vuestro proyecto en todo momento en qué estado está. ¿De acuerdo? La consola está continuamente monitorizando vuestro proyecto y responderá en función de los comandos que le vayáis introduciendo. Pero él sabe que ahora mismo ese proyecto está vacío. Al escribir hint nos da una recomendación y nos dice RU requiere la instalación de un sistema de persistencia. Por ejemplo, os da varias opciones, JPA o MongoDB. Y ya está la recomendación. Si, por ejemplo, quieres utilizar JPA, escribe JPA Setup. Ya nos va dando posibles recomendaciones, posibles siguientes pasos que podríamos seguir. Y es exactamente uno de los casos que queremos, es el comando exactamente siguiente que queremos ejecutar. Otro comentario en cuanto a usabilidad de la consola, autocompletada. Imaginaros que yo realmente quiero ejecutar ese comando que me ha recomendado, JPA Setup.
no tengo que saberme el comando de memoria, cómo se escribe, qué sintaxis. Yo empiezo a escribir J, ahí únicamente he escrito J, y con el control espacio, que es el autocompletado propio de Eclipse y de STS, me muestra varias opciones, todas las que coinciden con ese prefijo de cadena. Pues escribir comandos se transforman en únicamente ir autocompletando y seleccionando aquella opción que quiero. He elegido JPA, vuelvo a autocompletar y él automáticamente me ha escrito setup. ¿Por qué? Porque en el estado del proyecto el único comando que empieza por JPA que puedo ejecutar es setup. ¿Vale? No ejecutes nada, por favor, aquí. Además, ¿qué pasa? Lo que hemos dicho, a los comandos le podemos pasar propiedades, determinados valores, para decir exactamente cómo se tiene que comportar la funcionalidad que se introduce con este comando. Si autocompletamos, también nos da opciones para dar una configuración más concreta dentro del proyecto mediante este comando. Aquí nos está apareciendo dos parámetros, uno que es database, que como podéis presuponer es la base de datos que voy a querer que mi aplicación utilice para almacenar su información, y si vuelvo a autocompletar, me da todas las opciones de base de datos que la generación automática tiene soporte para configurar. Si veis, tenemos las 4 principales en el mercado. Tenemos Oracle, tenemos MySQL, tenemos Postgre y Microsoft SQL. Pero tenemos una gran cantidad de otras bases de datos, como DB2, como Derby, Firebird, H2, Sybase. ¿De acuerdo? Con lo cual, elegiré aquí la base de datos que más os guste y utilizarla. Yo voy a elegir aquí una simplemente por el hecho de que quiero autocompletar para ver el siguiente parámetro de configuración. En cuanto a provider, pues está también bastantes opciones. Esto es un proveedor de persistencia, no os voy a insistir más porque implicaría un poco de conocimiento técnico, pero que sepáis que también podemos elegir varios proveedores de persistencia. En este caso y habitualmente se utiliza Hibernate. Un último comentario de usabilidad, y es que si yo autocompleto aquí ahora, control espacio, no me da ninguna opción. Lo cual no quiere decir que no queden más propiedades que le pueda pasar al comando. Lo que quiere decir que aquí no me autocomplete es que no me quedan más parámetros obligatorios que le pueda proporcionar al comando. Si quiero ver opcionales, parámetros opcionales, es decir, aquellos que si no especifico no pasa nada porque tienen un valor predefinido, pero en algún caso puede ser útil. Si veis cómo le pido a la herramienta que me muestre aquellos parámetros opcionales del comando, escribiendo el carácter menos menos. Aquí lo que le estoy diciendo a la herramienta es, dame cualquier configuración adicional que le puedo pasar al comando. En este caso veis una serie de parámetros que pueden ser muy interesantes, como el nombre de la base de datos que con la cual quiero conectar, el hostname, es decir, en qué máquina está situada esa base de datos, el usuario y la clave de conexión con esa base de datos. Con lo cual, os está extrayendo todo el conocimiento técnico que necesitaríais para conectar una aplicación con una determinada base de datos. Aquí le pasáis los valores que hay que conocer. ¿Dónde está la base de datos? ¿Qué tipo de base de datos es? MySQL, Postgre, usuario, clave y nombre de base de datos. La herramienta se encarga de configurar dependencias, ficheros de configuración y demás infraestructura en el proyecto Java. Bien, y por último comentario de usabilidad de la consola, es que cuando aquí ejecutáis comando, la herramienta hace tareas por detrás, hace trabajo. ¿Cómo sé que la herramienta está haciendo trabajo? Importante fijarse en la parte inferior derecha de Eclipse, de STS. Aquí nos va a decir cuál es el porcentaje de completado de cualquier operación que le pedimos a la herramienta o le pedimos a Eclipse STS. Si aquí hay un porcentaje de que está haciendo trabajo, no insistáis en ejecutar muchos comandos, esperar que acabe, ¿vale? Porque sí que os va a responder, realmente cuando ejecutáis algo o le pedís algo a Eclipse y él está haciendo otra tarea, él digamos que la encola la tarea. Con lo cual están ahí esperando. Si ejecutáis muchas veces el mismo comando, llegará el momento que se ejecutará, cuando acabe la tarea que está bloqueando en ese momento el trabajo del IDE. Bien.
¿Y cuál es el siguiente paso? Hasta ahora solo hemos creado el proyecto. Vamos a configurar el proveedor de persistencia. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decirle que queremos utilizar una base de datos con un determinado nombre, con un determinado usuario y con una determinada clave. Y para la gente que tenga algún conocimiento más técnico, el proveedor de persistencia que vamos a utilizar es Hibernate. Pues podéis ejecutar esos 3 comandos. Os recomendaría que para que no introduzcáis errores de escritura, que copiéis desde el documento PDF y peguéis, línea por línea, como os he comentado antes. ¿Hay que modificar el nombre de la base de datos? No si la has creado con el nombre que te he propuesto al principio, que era callejero. Si la has creado con otro nombre, pon ahí ese nombre. El primer comando le estamos diciendo JPA setup -- provider, proveedor de persistencia Hibernate, menos database, menos base de datos Postgres y menos database name, nombre de la base de datos callejero. Si habéis creado la base de datos con otro nombre, aquí es donde tenéis que especificar ese nombre. ¿Con qué usuario y con qué clave vamos a conectar con la aplicación? Pues es lo que le proporcionamos con los siguientes 2 comandos. En el comando anterior hemos dicho a qué tipo de base de datos y cómo se llama esa base de datos, y ya tenemos que decir con qué credenciales tiene que conectar la aplicación con esa base de datos. Si habéis seguido las recomendaciones al principio del taller de instalación, los nombres son callejero como usuario y callejero como clave. Aquí os recomiendo lo mismo, copiar una línea, pegar en la consola y copiar otra línea y pegarla. Yo voy a hacer exactamente lo mismo que vosotros. Voy a copiar cada una de las líneas. Y vamos a hacer con esta base de datos, ¿no? ¿Quién no ha podido, por favor, levantar la mano? ¿Quiénes no han podido crear la base de datos o añadirle el soporte PostGIS? ¿Alguien más? ¿Todos tenéis la base de datos creada en Postgre y con PostGIS? Vale, pues ahora os pasaré, crearé yo una base de datos en mi máquina y os paso mi IP y configuraremos mi base de datos, ¿de acuerdo? Voy a ejecutar ese comando que os he enseñado. JPA setup proveedor Hibernate, base de datos Postgres y nombre de la base de datos callejero. Una cosa interesante también de la consola es que os va mostrando en todo momento qué cambios va haciendo sobre el proyecto. Si veis, digamos que os muestra en un formato pues más o menos legible desde el punto de vista de un humano qué ha hecho, qué configuraciones, qué ficheros os ha creado. Si veis aquí leyendo línea por línea, os dice, he creado, el primero de las líneas dice, he creado un fichero llamado database properties. Observar también cómo esta línea es un enlace. Si yo tengo curiosidad, digo, uy, me ha creado este fichero, pero ¿qué habrá aquí dentro? Pues bueno, le pincho y automáticamente me lo abre en el IDE. Si veis aquí al final lo que tenéis, pues es la información que habéis introducido mediante el comando, que contiene el usuario y la clave de la base de datos y el nombre de la base de datos. Pero esto ya está configurado de la forma adecuada, es decir, escribir una URL de conexión a base de datos mediante protocolo JDBC, que es una de las formas de conectar con la base de datos, no es algo directo, no es algo sencillo. Hay que saber un poco la nomenclatura de lo que se llaman cadenas URL de conexión, que es este espárrago alfanumérico que tenéis ahí. Es decir, si vosotros desarrollaseis la aplicación desde cero, sin ningún asistente, sin ninguna herramienta, os tocaría iros a la documentación de JDBC, y en este caso además de PostgreSQL, y consultar cómo hay que escribir su cadena de conexión. Si utilizáis MySQL tenéis que hacer lo mismo, Oracle, etc. La herramienta tiene ya preconfiguradas cómo se tienen que escribir esas cadenas de conexión, con lo cual os hace el trabajo por vosotros. Además de otro montón de configuraciones más que nos ha hecho en la aplicación y que no vamos a entrar en detalle.
sí que es interesante para aquellos que tenéis un mayor conocimiento técnico de desarrollo y de generación de construcción de aplicaciones, y es que cuando hacen una modificación sobre el fichero POM.xml, es el fichero de configuración de Maven, recordar que os he dicho que era donde está configurado cómo se tiene que empaquetar el proyecto, qué dependencias, con qué versión de Java hay que compilarlo, cómo se tiene que empaquetar. Es un sitio central de configuración de construcción. Aquí os da más información. Si veis, aquí os está informando en formato cadena de una serie de dependencias que he añadido en vuestro proyecto. ¿Alguien me sabría decir de memoria qué dependencias y con qué versiones habría que incluir en nuestro proyecto Java para que nuestra aplicación pueda conectar a través de el proveedor de persistencia Hibernate contra una base de datos Postgre? Yo no os sabría decir. Es decir, con esto que os quiero hacer entender, si tenéis que hacer esto a mano, os tenéis que ir a algún sitio, normalmente a la documentación del fabricante, de Hibernate, de la base de datos, y decir qué dependencias tenéis que poner aquí y qué versiones. Esto es lo que también la herramienta hace por vosotros. Es decir, esta lógica también está incluida, está programada dentro de la herramienta, de forma que sabe qué versiones y qué librerías necesita para incluir, para proporcionar esa funcionalidad. Es decir, la funcionalidad que hemos incluido hasta ahora es conectar con una base de datos. Voy a escribir los otros dos comandos y continuamos. Le digo que el usuario de base de datos es callejero y la clave es callejero. Bien, nuestra aplicación ahora mismo es capaz de conectar con base de datos, ¿de acuerdo? Pero nuestra aplicación no sabe hablar datos geográficos. Los datos geográficos con la base de datos hay que hablarlos de una forma especial. Es decir, hay que al final añadir alguna tecnología dentro de nuestra aplicación para que se sepa hablar con la base de datos en ese idioma, que es un poco distinto. Para eso tenemos que ejecutar el siguiente comando. JPA geosetup --provider Hibernate /spatial. Hibernate Spatial es otra tecnología del mundo Java que incluye sobre Hibernate soporte para trabajar con una parte con información geográfica. Lo podéis ejecutar. Not found. ¿Has ejecutado el comando anterior? Si no has ejecutado correctamente JPA setup, la consola no te va a dejar ejecutar el siguiente, porque sabe que no estás en un estado que te permita. Puede ser motivo. No sé, míraselo, por favor. Esto también puede que no se responda al comando si no tenéis JUNix 1.4 instalado. Si habéis instalado una versión antigua de JUNix que aún no incluía el soporte geográfico en aplicaciones. Si alguien no tenéis disponible este comando, Juan Carlos, que lo tenemos hoy explotado al pobre, pasa por vuestros sitios. Bien, ¿qué ha hecho la consola? Ya no voy a entrar mucho en detalle porque se nos comería el tiempo. Simplemente, ya a vuestra elección lo digo, os lo dejo. Conforme ejecutéis un comando, os va a mostrar todo lo que hace dentro del proyecto. Os va a decir qué ficheros crea, qué ficheros modifica y qué modificaciones concretas hace dentro del fichero POM, que es ese ficherito especial de configuración de nuestro proyecto. Si tenéis curiosidad o conocéis algo relacionado con alguno de los ficheros o tecnologías que incluye, pincháis y buceáis por ese fichero. Me gustaría al final que, si nos queda un poquito de tiempo, tuviésemos un poco una parte del taller más libre, en la que vosotros propusieseis cosas que os interesaría conocer, ficheros de configuración que os suenan y que tenéis alguna duda, cómo podríais hacer alguna otra funcionalidad que no vamos a ver en el taller, ¿vale? A ver si nos da tiempo y podemos hacer esa última parte un poco más libre. ¿Estamos todos aquí? Bien, nuestra base de datos, nuestra aplicación ya sabe hablar con bases de datos con soporte tanto alfanumérico como espacial, ¿vale? Con soporte geográfico. Bien, pero ¿y qué hablamos con la base de datos? Es decir, puede hablar con la base de datos para crear, para insertar, para borrar, ¿pero qué? No hemos definido qué información hay que intercambiar con esa base de datos. Es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear lo que se llaman las entidades. En el mundo de desarrollo, en el mundo de esta gente loca de desarrollo,
La entidad es lo que representa ese conjunto de datos que están bajo un mismo paraguas. Es decir, vamos a tener dos entidades en nuestro proyecto. Una que va a ser la calle y otra que va a ser el edificio. Y dentro de esa entidad, dentro de ese grupo, lo que vamos a tener es distintas propiedades, distintos campos. Es decir, una calle tiene múltiples características como su anchura, su posición, su nombre. Y un edificio tiene también distintas propiedades, pero todas dentro también del conjunto edificio. Pues el edificio puede tener una altura, una superficie, un punto de entrada, un año de construcción. Mediante estos dos comandos, le estamos diciendo a la herramienta que nos cree esos dos contenedores, lo que llamamos entidad de datos. Pero va a ser contenedores vacíos, no van a tener todavía ningún campo, ninguna propiedad, ninguna característica. Eso lo vamos a hacer a continuación. Comando entity JPA, -class. ¿Qué le estamos pasando ahí en --class? Otro comentario de usabilidad de la consola. ¿Veis el carácter que hay a continuación del parámetro class del comando? Esa tilde de la ñ. ¿Eso qué representa? Eso representa al top level package name, al paquete base de nuestra aplicación. Si recordáis, cuando hemos creado el proyecto, hemos dicho que tenemos que decirle un paquete base a partir del cual cuelgan todas nuestras clases Java. Una entidad en Java se representa como una clase Java, con lo cual le tenemos que decir dónde queremos que guarde la herramienta esa clase generada. Esto quiere decir paquete base. ¿Recordáis cuál es el paquete base de la aplicación? Lo hemos metido al principio, nos subimos un poquito en la página. Orjuvenix Geo Callejero. Bien, pues aquí lo que está haciendo referencia es Orjuvenix Geo Callejero, subpaquete domain, nombre de clase calle. Esa sintaxis no es obligatoria, es una recomendación. Meter todo lo que representa vuestro dominio, es decir, vuestros objetos Java, que al final representan información de vuestro, que va a manejar, que va a mantener vuestra aplicación web. La recomendación es meterla bajo un subpaquete domain. A vuestra libertad, podéis elegir el que queráis, no hay ninguna restricción en cuanto a esto, en cuanto al lugar en la que las tenemos que emplazar. Y por a continuación lo mismo, solo que en vez de crear la entidad calle hemos creado la entidad edificio. Yo voy a ejecutar también estos dos comandos. El primero y el segundo. ¿Cuántos conocéis lenguaje de programación Java? ¿Me haréis el favor de levantar la mano? Bien, tenemos un buen porcentaje. Bien, hasta ahora no teníamos ninguna clase Java en nuestro proyecto. Por fin tenemos alguna clase dentro. Vamos a entrar en una de ellas. No pensáis enseñarlo, pero como sois mucha gente del mundo Java, voy a pensar en una de ellas. Por ejemplo, calle. ¿Qué esperáis ver aquí dentro? Bueno, se ha abierto demasiado rápido, lo que veis en la pantalla. ¿Qué hay ahí? Una clase. ¿No? Una clase se representa como las palabras reservadas, public class y el nombre de la clase, empezando por mayúscula. Pero está vacía. Está vacía por varios motivos. Aún no hemos definido qué información debe tener una calle. Es decir, aún no hemos definido las propiedades de la clase, que son los pasos que vamos a hacer a continuación. Pero que veáis ya qué pinta va teniendo el código Java que genera la herramienta. Y muy importante que os fijéis en estas cosillas que son relativamente actuales en el mundo Java, que se llaman anotaciones. De la gente que ha trabajado con Java, ¿cuántos habéis trabajado o conocéis anotaciones Java? Estamos a mitad, más o menos, de la gente. Mira, Juan Carlos también. Gracias. Bueno, ahora luego veremos esto qué es, ¿vale? Vamos a continuar. Ya tenemos el recipiente calle y el recipiente edificio, representado como una simple clase Java. Vamos a crear ahora campos, pero campos alfanuméricos. Luego veremos en una sección aparte cómo crear campos geográficos. Bien. Cuando lo resalto, ¿se ve mejor o se ve peor?
Creo que se ve peor, perdón. Pues ya no resalto más, prometo. Lo dejo arriba del todo y sabéis que es lo último sobre lo que estoy hablando. Comando fill. Comando fill realmente son un grupo de comandos. Si veis, fill siempre está acompañado a continuación de un segundo texto, un segundo nombrecillo, que es el tipo del fill, el tipo de campo que quiero crear. Tipos de fills que puedo crear: string cadena, number numérico, boolean booleano, string cadena otra vez, date fecha y set, que es un caso un poco especial, que son relaciones. ¿Relaciones qué son? ¿Recordáis que cuando hemos visto el diagrama UML teníamos una relación entre edificios y calles? Le decíamos que una calle podía tener múltiples edificios, con lo cual un edificio se corresponde con una determinada calle. Está emplazada en una determinada calle. ¿Vale? Hay muchos otros tipos de datos, ya te os digo, por tiempo no vamos a poder repasarlos todos. Os he puesto aquí un ejemplo de los principales de ellos. ¿Y qué le pasamos a cada uno de esos comandos? Pues casi todos tienen los mismos parámetros, pero hay algunas diferencias, porque cada tipo de parámetro, cada tipo de campo que puedo crear tiene unas características especiales. En el caso del string, muy sencillo. Le digo en el primer parámetro class del comando la clase en la que quiero crear ese campo. Es decir, lo voy a crear sobre calle. ¿Lo veis? Perdón, lo he vuelto a resaltar. ¿Y qué nombre le voy a dar al campo? Nombre. Es decir, la calle va a tener un nombre de tipo cadena. Segunda línea. Voy a crear un campo de tipo numérico que voy a emplazar en la clase calle, se va a llamar ancho y es de un determinado tipo. En concreto del tipo JavaLangFloat. ¿Por qué tengo que especificar aquí el tipo? Claro, un número puede ser de muchos tipos. Un número puede tener parte decimal, puede ser entera, puede ser más grande, puede ser más pequeño. Exacto. Puede tener además ciertas limitaciones. Aquí os recomiendo que con estos comandos juguéis mucho con el autocompletado. Mucho. Aunque en esta práctica os recomiendo, por favor, no salgamos todos del guión, porque es que si no nos va a dar tiempo, porque nos va a salir dudas si nos salimos del guión y no nos va a dar tiempo a completarlo. Sí que os recomiendo que en vuestra casa trasteéis con estos comandos, porque estos comandos tienen una gran cantidad de propiedades, tanto obligatorias como importantes, opcionales. Según el tipo de datos le vais a poder dar ciertas limitaciones a los campos. Si queréis que un campo de tipo cadena tenga un tamaño mínimo o máximo, mediante un parámetro del comando lo podéis especificar, un parámetro opcional. ¿Alguien me sabe decir qué parámetro, cómo le pido a la herramienta que me muestre parámetros opcionales del comando? Con los dos guiones, correcto, positivo. Y como eso, esos parámetros opcionales de cada comando eran muy en relación al tipo de datos que estáis introduciendo. Si estáis introduciendo un campo de tipo fecha, las limitaciones que podréis meter seguramente son relacionadas con características temporales, antes de o después de una fecha. Si son numéricos serán mayor o menor que un determinado valor. Si son cadena, serán podrás limitar el determinado tamaño entre los que se tiene que mover esa cadena. Os comento también el date, el quinto de ellos, que estamos diciendo que nos crea un campo de tipo fecha en el edificio, con nombre fecha y un tipo también. ¿Por qué especificamos un tipo en la fecha? Le estamos diciendo Java util date. ¿Por qué? No, tienes un parámetro para especificar lo que se le llama el pattern, es decir, el formato que va a seguir esa fecha. Esto es porque las fechas pueden tener la referencia temporal, solo es decir, la hora, o pueden tener también el calendario, digamos, es decir, que sea fecha y hora, solo fecha, es decir, o un día, no sé a qué hora, o un día con una hora concreta, ¿vale? Es para diferenciar esas características. Comentario, aquí estáis viendo ya información Java, porque JavaLangFloat y Java util date tienen pinta de ser Java, si son tipos Java. No los tenéis que saber, autocompletar. ¿De acuerdo? Si llegáis a ese momento y no sabéis qué introducir en type, autocompletáis y os muestra las posibles opciones. Y no solo que os muestra las posibles opciones, sino que la consola, cuando autocompletáis, también os muestra una información de ayuda que os dice, en esta propiedad del comando,
esto significa tal cosa, este parámetro significa tal cosa. Pues vamos a ejecutarlos. Voy a romper el cuello. Sí. Ah, bueno, perdón, no lo he dicho, interrumpirme cuando queráis. Si te equivocas en el comando y lo ejecutas y no te das cuenta de que estás equivocado, para eliminarlo, Vale, ahora os lo cuento. Hasta ahora, ¿todos habéis llegado a este punto? ¿Y no habéis tenido ningún problema? Bien, ya los he ejecutado. He introducido todos esos campos. Ostras, pero me he dado cuenta que he introducido uno que no es el que quería, o que lo he introducido con un nombre que no es el que quería, o del tipo que no quería. Opciones. Varias. ¿Os manejáis muy bien con el IDE? ¿Con Java? Venís aquí y lo cambiáis. ¿Qué hemos hecho al introducir un campo nombre, ancho o bidireccional en la clase calle? Pues ha venido aquí y ha escrito esas propiedades. ¿Que queréis que se llame de otra forma? Venís aquí, lo escribís y lo cambiáis. Ningún problema. Que os manejáis muy bien con el comando porque os gusta, porque da una serie de funcionalidades, porque podéis hacer restricciones sobre los tipos de tipo fecha, y aquí no sabéis cómo se hace. Lo borro. Borrar. Y vuelvo a ejecutar el comando. Esta vez bien. siempre se borra arriba, ¿no? En la consola no. No, la consola es siempre, la filosofía es generadora, no modificadora ni eliminadora. La gracia de esta herramienta es tenerla conectada con un control de versiones. No sé si conocéis el concepto de control de versiones en desarrollo, que es al final un servidor en el que voy guardando mi código. Y si algo en local que he generado no me gusta, puedo volver a la versión que está guardada en el servidor. Es cuando se le saca la potencia a la herramienta. Bueno, una de las mejoras que podéis lograr con la herramienta. Bien, lo mismo para la clase. Os habéis equivocado al crear la clase, la entidad de datos la borráis o la renombráis a vuestra elección. Bien, ¿qué tenemos ahora en la clase Java? En la calle hemos dicho que mediante comandos hemos creado 3 campos. Un nombre, un ancho y una bidireccionalidad. Cada una es de un tipo string, float y boolean. Sigue estando bastante limpio el código, ¿verdad? No hay aquí casi información. Ya os digo que esta aplicación ya es capaz de interaccionar con la base de datos y crear, actualizar, borrar, listar calles con cada uno de esos valores. Y os preguntáis, ¿y dónde está ese código? Ese código está generado en vuestro proyecto. Lo que pasa es que no lo veis en vuestro proyecto. Por defecto, STS os lo oculta. Realmente esta calle, este edificio, tiene más código generado del que estáis viendo en la clase Java. Para quien tenga simplemente inquietud, la forma de hacer esto es mediante un lenguaje llamado Aspect Java. ¿Quién conoce Aspect Java en la sala? Juan Carlos, muy bien. Ahora subes y lo explicas. Bueno. No voy a entrar en detalles por lo mismo, por tiempos. Juvenix estamos dando cursos del orden de 20-40 horas. Tenemos 2, tenemos que recortar en algún sitio. Pero si tenéis inquietud, que sepáis que la forma de acceder a esa información, y es una de las cosas que me gustaría ver al final si queda tiempo, tenéis una ventanita aquí, que es una ventanita al infinito, que es a ese código generado que vosotros no estáis viendo en vuestra clase Java. Tenéis esta pestaña abierta llamada Cross References. ¿La veis en vuestro IDE? En vuestro Eclipse. Si no la veis, la podéis abrir desde Window, Show View
cross-references. ¿Ya la tenéis todos? Esta ventanita lo que me dice es qué hay en esa clase Java que realmente no estoy viendo. Me está diciendo que hay un método que se llama clear, uno que se llama count, uno que se llama find all calles, buscar todas las calles, uno que se llama get ancho, que es el getter. Normalmente, si conocéis Java, normalmente asociado a cada propiedad se utiliza una característica que es el encapsulamiento en Java, y para ello necesitamos dos métodos, el accessor, el getter y el setter. Comentario Java. Remove, persist, merge, esto, si veis, tiene una correspondencia con actualizar, crear, obtener, borrar. Son las operaciones básicas que tenemos sobre cualquier entidad de información. Guardar es un objeto que tiene una determinada información, llévamelo a la base de datos. Obtener con un determinado ID es léeme desde la base de datos y devuélveme el objeto que representa esa información, ese registro de la base de datos. ¿El next igual que en el No lo sé porque no lo conozco en JVC, lo siento. coge datos parecidos a los que tú tienes y los superpone para que te cuadre. No es igual, no, me han sido. No sé más. Bien, luego me interesaría, si queda tiempo, incluso yo estoy dispuesto a quedarme un ratillo después del taller, aunque termine a las 5:10, y enseñaros más cositas sobre esto, porque aquí es donde está la potencia de la herramienta cara a desarrolladores. La aplicación que vais a generar la vais a generar sin escribir ni una sola línea de código, tal cual. Sin embargo, normalmente las aplicaciones generadas, aunque cumplen en un porcentaje bastante alto el requerimiento, los requerimientos que nos van a pedir, o puede cumplir un porcentaje alto de requerimientos que nos van a pedir, todos nunca los va a cumplir. Si queremos hacer personalizaciones, nos vamos a tener que arremangar y modificar código o escribir código. Eso es así, la herramienta es de desarrollo. Pues esta es la forma en la que la herramienta que genera código y vosotros que personalizáis código puede convivir. Es decir, la herramienta va a generar siempre en esos lugares ocultos llamados ficheros Aspect Java, ficheros con extensión AJ. Y vosotros vais a implementar en vuestros ficheros Java. Con lo cual, en Java solo vais a ver aquellas partes que personalizáis. Aquellas partes que ha generado la herramienta y que os mantiene durante toda la vida del proyecto la herramienta, os podéis despreocupar de ellas. ¿Vale? Por eso os la oculta por defecto. Para quien tenga curiosidad, ese proceso de personalizar una parte del código que genera la herramienta se llama pushing. Pushing. Os digo, si da tiempo luego, intentaremos verlo. Y una puntualización importante. Si yo cambio un tipo de datos aquí, o añado una nueva propiedad, posiblemente igual hay un cambio en el código ya generado. Es decir, el código generado que se encarga de obtener, de leer de la base de datos, de grabar en la base de datos, o de buscar una calle, un edificio, posiblemente también cambiará, ¿verdad? En el momento que cambiáis, la consola, la herramienta se encarga de rehacer todo vuestro código para que se adapte a la nueva presentación de información que tenéis. Es decir, si yo aquí añado alguna propiedad, por detrás veréis que la consola se pone a mostrar información. Veréis que hace cambios. Y cambios sobre ficheros con extensión AJ. Si veis aquí ya no hemos entrado, pero ya tenéis alguna referencia. Las dos últimas updates hace referencias a ficheros con extensión AJ. ¿Vale? Lo que os digo, la herramienta no solo os permite generar, sino que además os mantiene el proyecto estable dentro de las modificaciones que vosotros vais introduciendo en vuestro código como personalizaciones. Vamos a continuar. Por fin, ¿vale? Os he dado el tostón con parte más desarrollo duro de aplicaciones Java. Vamos a meternos con campos geográficos. Vamos a lo que nos interese. Explotar información geográfica. Primero lo que tenemos que hacer es crear esos campos geográficos. Vamos a crear 3 campos geográficos muy concretos. El primero de ellos, para ello utilizamos un comando muy parecido a los anteriores, cuando os acordáis era fill string, boolean, date, pues aquí son fill geo. ¿Vale? Es el prefijo que representa todos los campos geográficos que puede introducir en cada una de nuestras entidades de datos. En concreto habíamos dicho en el diagrama de entidades que os he enseñado al principio que íbamos a tener en la calle un
campo de tipo multilínea con nombre emplazamiento. El segundo, le estamos diciendo que el edificio va a tener un campo de tipo polígono llamado área. Y el tercero, en el edificio, un campo de tipo punto llamado patio. ¿Veis funcionalmente, conceptualmente la información que estamos representando? Es fácil de ver, es decir, una calle tiene un punto de inicio y un punto de fin. Bueno, en este caso es un multiline. Pues la gente que viene del mundo geo sabe más que yo de esto. Multiline es que puede ser líneas discontinuas. No sé si la explicación es bastante académica. Tenemos también el campo, tipos de campo que tengo en el mundo geo que puedo incluir en aplicaciones desarrolladas con Juinix. El punto, la línea, la multilínea, el polígono y la geometría como el caso más genérico. Si digo alguna barbaridad desde el punto de vista geo, disculparme, pero yo he llegado hace bastante poco tiempo a este mundo. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Voy a ejecutar y vosotros estáis ejecutando simultáneamente conmigo, ¿verdad? Voy a crear los tres campos de tipo G. Ahí están. Abro un segundo el Java. ¿Qué esperamos ver ahora aquí? En el Java. ¿Con qué se corresponderá un campo con información geográfica en Java? Una propiedad. Es una propiedad más, solo que tiene una configuración especial. ¿Vale? Esto es lo mismo, vosotros esto lo podéis ser implementado en el mundo Java, leyéndoos la documentación de cómo funciona la herramienta, la tecnología correspondiente y hacerlo. Pues esto la herramienta ya lo tiene configurado y os añade una serie de códigos. Bien, continuamos. Por último necesitamos ejecutar este comandito, que no os voy a dar más detalles de él. Este siguiente genera una serie de código que nos permite hacer consultas a la base de datos filtrando por información geográfica. No os doy más datos. Cuando os digo que no os doy más datos, es que si queréis más datos, o juvenix.org, documentación oficial de referencia. O os venís a uno de los cursos de Juvenix. Bien. ¿Hasta aquí? ¿Estamos todos? De acuerdo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? ¿Chistes? Vale. Vamos a generar por fin la capa web. Nuestra aplicación, la aplicación que os he dicho que vamos a desarrollar, os he dicho que era una aplicación web. Hasta ahora no hemos generado nada web. Hemos estado al nivel más bajo, es decir, cómo interactúa la aplicación en cuanto al intercambio de datos con la base de datos, ¿vale? De Java a base de datos y base de datos a Java. Pero no hay ninguna capa superior que me permita explotar de una forma amigable, es decir, desde el punto de vista de un humano, para interactuar con esa información. Pues vamos allá. De estos comandos no os voy a dar muchos detalles porque son comandos que no tienen que ver con el mundo, con funcionalidades geográficas de Juvenix. Así que los vamos a ir ejecutando uno detrás de otro. Si os voy a dar simples comentarios de qué es lo que hace cada uno. WebMVC Setup, ir ejecutándolo. Y mientras os lo cuento, este va a hacer muchos cambios en nuestro proyecto. ¿Veis? Se pone aquí la consola a contarme su vida. Bueno, si tenéis curiosidad de alguna de esas vidas, pues la pincháis. Lo que le estamos diciendo es que me genere todos los artefactos web que necesita nuestro proyecto. Es decir, ¿qué son artefactos web? CSS, imágenes, JavaScripts, una determinada estructura de proyecto, diversa información para convertir nuestro proyecto, que hasta ahora era no web, en web. Con lo cual nuestra aplicación en este punto ya es susceptible de ser arrancada como aplicación web. Lo único es que si la arrancáis, ¿qué vais a ver? Bienvenido. Fin. ¿Qué necesitamos ahora? Hacer lo que se llama el scaffolding. ¿Qué es el scaffolding? Lo llaman scaffolding porque en castellano la traducción es andamiaje y suena muy mal. Bueno, esto que es simplemente es crear las páginas que nos permiten mantener esa información. Es decir,
Si con el comando anterior simplemente tenemos una página de bienvenida, con este comando vamos a tener unas cuantas más páginas. Es decir, lo vais ejecutando, por favor. Es decir, vais a tener un comando, vais a tener una página que permite crear edificios, una página que permite listar edificios, otra página que permite actualizar edificios, lo que se llama el concepto CRUD, las operaciones básicas sobre cualquier entidad de datos. Crear, leer, actualizar y borrar. Es decir, con este comando tenéis una aplicación de explotación de datos completamente funcional. La arrancáis en vuestro servidor web preferido, servidor de aplicaciones preferido, y a mantener esa información que está almacenada en la base de datos que habéis configurado. Bien. Bueno, en este momento mi equipo se intenta conectar a internet y ha tenido algún problema, pero bueno, vamos a continuar, no importa. Bien, siguientes comandos. Estos incluyen en nuestra aplicación web una serie de funcionalidades avanzadas para gestionar la capa web, para trabajar en la capa web. En concreto, el primero, WebMC jQuery Setup, lo que incluye es jQuery, que es un framework JavaScript dentro de nuestro proyecto. No os cuento más historias sobre esto, confiáis en mí y lo ejecutáis en la consola. Si os pasa como a mí que no se está respondiendo, no os preocupéis. Ahora lo solucionemos. Vamos a acabar de ejecutar comandos. Bien. Venga, el último que había ejecutado creo que era este. Había instalado el último WebMC jQuery Setup. Vale. Siguientes comandos. JPA Juvenix Setup. JPA Batch All. Estos comandos los que nos permiten son ejecutar operaciones en batch, operaciones en bloque. Múltiples borrados o múltiples creaciones o múltiples actualizaciones que se ejecutan dentro de una transacción, de forma que o todas acaban con éxito o ninguna acabará. Es decir, todas fallan, no es que no acabarán, sí que acabarán, sino que terminarán con error todas. WebMC Batch Setup y Batch All me añade el soporte para operaciones en batch dentro de la capa web para poder pueden ser invocadas desde la capa web. No os cuento más tampoco sobre todo esto. WebMC Data Tables. Esto añade un componente gráfico bastante chulo, bastante avanzado para gestionar las listas de información. Es decir, cuando estoy viendo la lista de todos los edificios o todas las calles, me permite interactuar con él de una forma muy dinámica. Tienes ordenados por columna, de forma dinámica, filtrados, exportaciones a Excel, a PDF, a CSV, ejecución de operaciones en bloque. Todo además ajaxizado, es decir, que cada acción que ejecutáis contra la tabla no requiere una recarga de toda la página, ¿vale? Este no me acuerdo si lo he ejecutado. El último es
Vale. Así. Voy a ejecutar los siguientes comandos. Estos dos me faltaban a mí. ¿A vosotros os está respondiendo? ¿Se está ejecutando los siguientes comandos o estáis como en mi situación? ¿Sí que os está ejecutando? Pues yo tengo un problema de conexión a internet y los tengo bloqueados. Pero no os preocupéis, ¿vale? Y por último, un comandito. Este sí que os voy a comentar porque tiene una funcionalidad, proporciona una funcionalidad sobre vuestro proyecto, sobre vuestra aplicación web muy interesante. Y es que va a ser adaptativa. ¿Conocéis el concepto de adaptativo en aplicaciones web? Y no lo conocéis, igual seguramente lo habéis visto y lo utilizáis casi a diario. La típica web que hacéis desde vuestro ordenador de escritorio y se de una forma para pantallas grandes y hacéis desde vuestro dispositivo móvil. Y es la misma aplicación, pero está todo más resumido. El menú está en un cuadrito que es desplegable en lugar de verse como una aplicación web que está en la tira superior derecha uno por uno. Bien, estos son diseños adaptativos, es decir, un solo desarrollo que está configurado o programado de forma que se le dice cómo se tiene que ver en función del tamaño del dispositivo. Con ese comando le estáis diciendo a la aplicación que se adapte. Con lo cual, si lo hacéis en un dispositivo grande, se verá bien ancho, ¿vale? Porque tengo espacio de sobra. Y si lo veis desde el móvil, se reducirá todo y se adaptará a ese tamaño disponible de pantalla. Y esto además lo podéis probar. Luego, cuando arranquemos la aplicación, cogéis el navegador y lo hacéis todo lo grande de vuestra pantalla y a continuación lo reducís hasta un tamaño más o menos de móvil y sería la pinta que tendría la aplicación en un móvil. Así que también podéis conectar con vuestro móvil a la URL en la que consultaremos la aplicación. Bien, ¿con eso qué tenemos? Tenemos un mantenimiento. Ahora mismo, si arrancásemos nuestra aplicación, al final la vais a arrancar, ¿qué tendríamos? Tendríamos algo de este estilo en pantalla. Si veis, esto es un listado de datos, en concreto son calles. Cada una de esas filas es una calle y cada una de las columnas muestra la información, el valor de esa calle en cuanto a su nombre, ancho y direccionalidad. Como os he dicho, tiene una serie de componentes avanzados porque esto está utilizando el componente este que os he dicho, Data Tables, que os permite exportar en distintos formatos, filtrar la información que está mostrándose en esa tabla, realizar operaciones en bloque. Yo puedo seleccionar varios registros y borrarlos en bloque. Puedo ordenar, cambiar la ordenación por cualquiera de las columnas y todo ello ajaxizado. ¿Qué significa ajaxizado? Va más rápido, no sé cómo explicarlo esto sin entrar en muy técnico. No hace falta que recarguemos la página cada vez que ejecutamos una operación, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora mismo, si la arrancásemos, nuestros campos geográficos, ¿cómo se verían? Se representarían como un campo cadena, como un churro alfanumérico, que es como la información se guarda en la base de datos geográfica. Y esto es bastante inmantenible. Escribir en esto, pues, yo creo que pocos podrían escribir en este lenguaje, ¿vale? Es una ristra de números que representan, en este caso, el valor del emplazamiento de una calle. Sí, son unas coordenadas, exacto. Bien, pues esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que esto lo pueda yo manejar como usuario, como gente sin experiencia en el tema geográfico, ¿vale? En componente geográfica, que yo esa información la pueda mantener. Bien, pues vamos otra vez con comandos geo. Este primer comando, VC GeoSetup, lo que incluye es el soporte geográfico en la capa web. Simplemente instala una serie de necesidades que necesitamos en la capa web para gestionar componentes geográficos. Si recordáis, igual que ejecutamos en un paso anterior web MVC Setup, que instalaba todas las imágenes, JavaScript, CSS, todos los recursos habituales de una página web, este va a instalar lo mismo, pero del mundo geo. Necesita una serie de JavaScripts o de librerías o de cosillas para que la aplicación pueda representar información geográfica. A continuación, le tenemos que decir que, vale, los campos, tal como los estás mostrando en la capa web, los campos geográficos, no los puedo mantener. Quiero que me añadas un componente gráfico algo más amigable. Aquí lo que estamos diciendo es que WebMVC Geofill, es decir, los campos que se están viendo en la capa web,
quiero que me los muestres amigablemente. ¿Cuál es la forma en la que me refiero a esos campos? Si ves, aquí está el nombre del campo, área, emplazamiento y patio. Si recuerdes los tres campos como componente geográfica que hemos metido en nuestras entidades, en nuestros paquetitos de datos. Y aquí hay una cosa un poco especial que no habéis visto hasta ahora, que es lo que se llama un controller. No voy a entrar en detalles de qué es un controller, sino os voy a decir la equivalencia que tiene con la entidad de datos. Vosotros, cuando habéis creado una calle o un edificio, la habéis metido en el paquete web. Perdón, en el paquete domain, ¿no? En su paquete domain de vuestra aplicación. Si veis, aquí está haciendo referencia a un subpaquete web. Estas clases Java son necesarias en la infraestructura, en el desarrollo de aplicaciones web con Java, y lo que hacen es interaccionar con las peticiones que llegan desde el navegador. Por nomenclatura se suelen meter en el subpaquete web. Simplemente quedaros que la forma de referenciarla aquí sería paquete base, es decir, la tilde de la ñ, punto web, punto el nombre de la entidad seguido de controller. Y es la equivalencia que suele haber con la capa de entidades. Es decir, que si vosotros creasteis una entidad llamada calle en el paquete domain, aquí que tenéis que hacer referencia al controlador, a otra clase Java, lo hacéis mediante paquete base.web. Mismo nombre que la entidad, sufijo control. ¿Vale? Para no entrar en más detalles de qué es lo que hace una clase controladora de la capa web. Pues ejecutar esos comandos. Yo creo que me he quedado aquí, ejecutando este. Y este. ¿Y qué hemos logrado con esto? Lo siguiente, lo veremos ahora cuando arranquemos nuestra aplicación web. Si veis, el campo emplazamiento de la calle que veíamos antes era un churro alfanumérico de información, las coordenadas de esa línea. Ahora vemos un mapa, algo más amigable desde el punto de vista de un usuario sin conocimientos en el campo geográfico. Simplemente aquí, si quiere emplazar una calle, pues elige mediante el componente gráfico y marca el punto de inicio y el punto final de dicha calle. Guardar y lo tenemos almacenado. Y eso ya se guardará como puntos, como ese churro alfanumérico que hemos dicho de coordenadas en la base de datos. Bien, ya podemos mantener la información, es decir, yo puedo ver la información geográfica posicionada cuando estoy editando un registro, la puedo cambiar pulsando en ese campo amigable, pero ahora me interesa explotar esa información, ¿vale? Que no solo la pueda mantener, crear, actualizar, borrar, sino que además la pueda explotar. Para ello vamos a hacer lo que se llama crear la generación del geoportal base. Para ello, como todo, le decimos a la herramienta, oye, quiero que me generes un geoportal base. Para eso tenemos el siguiente comando. Yo lo voy a ir ejecutando también por aquí. ¿Y qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que cree en una determinada URL, que le estamos pasando en este valor. Aquí pues le podéis dar cualquier valor que queráis como URL, en este caso map, y la ruta a lo de antes, al mismo concepto de antes, a una clase controladora, es decir, una clase que se encuentra en el subpaquete web, ¿vale? Si no tenéis conocimiento, pues utilicéis ese nombre y Santas Pascuas, ¿vale? Esta es una clase que no existe, con lo cual le podéis dar el nombre que os dé la gana, ¿vale? Esto, si veis, no se corresponde con ninguna entidad. Vosotros, cuando hemos creado antes el modelo de objetos, hemos creado alguna entidad map, no, ¿verdad? Este es el nombre que vosotros queráis. Y por último, bueno, nos quedan dos pasitos, vamos a incluir capas externas. Este comando, cuidado porque está separado en dos partes. Dice que ejecutéis el comando anterior y que al final, después de --URL, le paséis este enlace entre dobles comillas. Es que no cabía todo en una línea y lo separamos en dos. Cuidado porque parece que si copiáis del PDF copia aquí un carácter extraño.
Menos URL, espacio y entre dobles comillas esa URL. Os digo, cuidado al final porque parece que mete un carácter extraño el PDF. Justo al final de la URL, borrarlo. Ah, y al principio también, cuidado. Al principio de la URL y al final de la URL metía un cuadradito. Bien. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Estamos añadiendo una capa externa. Es decir, cuando hemos generado el geoportal base, no he explicado con más detalle, pero os mete ya una cartografía por defecto en ese geoportal, en ese mapa base, que es la cartografía de OpenStreetMaps. ¿Queréis tener otras cartografías? Muy bien, no hay ningún problema. Mediante el comando que os he dicho, le pasáis la URL en la cual responde un servicio Tiles o WMS que os proporciona dicha cartografía. Y es el caso de esta URL. Este es un servicio, no recuerdo, creo que esto es Tiles, no lo sé. Si alguien me puede llevar si esto es Tiles o WMS. Por el formato, no lo sé tampoco. Y lo que nos proporciona esto es una vista aérea, una cartografía de vista aérea, en este caso la ciudad de Valencia. Bueno, mucho más amplia, lo que pasa es que hemos hecho zoom sobre la ciudad de Valencia. En concreto es sobre Ciudad Bella, ¿vale? Y a la derecha está Ciudad Bella, a la izquierda la V30, ¿vale? Para que os empacéis en el mapa. Y por último, y más interesante de todos, vale, está muy bien, tengo el recipiente, el geoportal, el mapa en el cual situar la información con componente geográfica que yo he creado en mi aplicación. Pero quiero ahora situar esa información en ese mapa. Este comando lo que le está diciendo a la herramienta es cualquier entidad de datos que tenga una componente geográfica, es decir, que tenga algún campo que pueda situar en un mapa, quiero que me lo metas como capas del geoportal. Y si veis, tenéis disponible lo siguiente. ¿Veis allá a la izquierda, en la imagen, que tenemos una capa por cada una de las entidades que tiene alguna componente geográfica? Y una subcapa por cada entidad que se corresponde con cada uno de los tipos de campo geográfico que hemos creado. Es decir, tenemos una capa de calle que tiene una subcapa emplazamiento. Capas y subcapas, no tiene varias subcapas. Sí que es interesante el edificio. El edificio tenía dos campos geográficos. Una que era el área, que en cuanto al contorno de ese edificio, y el punto que era el zaguán de entrada. Estas se separan en dos capas. Esto lo puedo activar y desactivar. Yo puedo ver las calles, o no ver las calles, lo desmarco, o puedo estar viendo solo el área de los edificios, o solo el patio de los edificios, o toda la información simultánea. Como es el caso de lo que se ve ahí en la pantalla. En la pantalla está, creo que no se ve muy bien desde atrás, están marcadas dos calles, en concreto la que está en el centro de la pantalla, que es Pérez Galdós, y la calle Jesús, que justo cruza con Pérez Galdós. Y está marcado además un edificio en rojo y un globito azul, que es el punto de entrada. Es decir, si veis, cada tipo de componente geográfico está resaltado en el mapa con un distinto formato. Los puntos son globos, las áreas pues son áreas, las líneas son líneas, aquí no hay mucha más opción. Bien, y una cosa importante es que dicha información es accesible desde el geoportal. La información que tiene seleccionada cada uno de esos elementos es accesible, consultable y editable desde el geoportal. Si yo pincho en alguno de esos elementos, que por supuesto tiene una componente geográfica porque están emplazados en algún lugar en el mapa, me aparece un globito, una cajita, que me está mostrando la información alfanumérica que tiene asociada esa entidad, en la cual se encuentra el componente, el campo geográfico. En este caso no se ve, pero ahí está mostrando, puesto que he pinchado en un edificio, se ve la referencia de dicho edificio, la fecha de construcción, ¿vale? Y el resto de información que tuviese. Me doy cuenta que esa información tiene un error. Pues no hay ningún problema. No sé si se ve bien, lo veréis mejor en vuestro PDF, pero tiene dos botoncitos en la parte inferior. Una que es un prismático, que nos iría a la página de detalle de esa información, vería en una página completa cada uno de los valores de los campos que tiene asociado esa entidad, tanto geográficos como alfanuméricos. Que lo quiero cambiar, a la derecha tengo un botón lápiz, en el que accedería a un formulario de edición. Importante, en cuanto guardo y vuelvo al mapa, esa información
está representada, se actualiza dinámicamente. Y una última funcionalidad, si veis aquí ya hemos empezado de ejecutar comandos, os estoy enseñando la funcionalidad final que tiene la aplicación y que vamos a arrancar ahora, para que podáis utilizarla. Es que os he enseñado listas de información, listas de datos. Este es, por ejemplo, el listado de calles, y os he enseñado también el mapa. Bien, ambos elementos están relacionados. Si yo selecciono en la parte de la derecha y edito un registro y cambio, por ejemplo, la posición de un elemento geográfico, de uno de los campos que tiene componente geográfica, automáticamente en el mapa se actualiza sin hacer ningún refresco. Si cambiáis en una calle el patio, conforme guardáis en la parte derecha, a la izquierda, se refresca y pasaría a la nueva posición. Podéis además seleccionar. Aquí, si veis, está seleccionada la primera de las calles, Pérez Galdós. No sé muy bien en la imagen, pero en la izquierda esa calle está resaltada en otro color. Si veis las calles, la capa está representada con el color verde, pero la calle Pérez Galdós, que es toda la oblicua que cruza la pantalla de la izquierda, está resaltada en color azul. Puede además filtrar la información. A la derecha he decidido que quiero ver solo aquellas calles, a la derecha en el listado, aquellas calles que coincidan con la cadena Jesús. En el listado desaparecen aquellas que no coinciden con la cadena Jesús, por lo tanto ha desaparecido la calle Pérez Galdós, pero a la izquierda automáticamente, sin hacer ningún refresco, también. Si veis la calle Pérez Galdós, que es toda la que cruzaba, ya no está. Y sí que aparece la calle Jesús, que es esta oblicua pequeñita que aparece a la derecha del mapa. Por último, os había engañado, un último comandito que nos permite incluir herramientas. Vuelvo a decir GeoTool, Mesure, -name, medida. Todos estos comandos son autocompletados. Yo os he estado diciendo que os fiaseis de mí, copiar y pegar, pero si vais autocompletando, él os va diciendo los valores que podéis proporcionar. En este caso le estamos diciendo que nos añada una nueva herramienta dentro del geoportal. Tenéis una serie de herramientas por defecto cuando incluís un geoportal, que son el zoom, ¿vale? Botoncito de acercarme, alejarme, que también es accesible desde la rueda del ratón. Y tenéis la herramienta mano, que es moverse a lo largo del mapa, que también la podéis utilizar pues pinchando sobre el mapa y desplazándose a izquierda, derecha, arriba, abajo. Ya que hemos añadido una nueva herramienta que por defecto no está, que es la de medida. Por eso lo veis, en este name se le dice la herramienta que queréis añadir. Esto es autocompletado. ¿No sabéis qué herramienta queréis añadir? Escribir el prefijo del comando y autocompletar. Igual que todos los que hemos visto hasta ahora. Esto lo que incluye es una herramienta de medida. Pues simplemente una herramienta que me permite marcar un punto y otro punto en el mapa y me dice la distancia en kilómetros que hay entre esos dos puntos. ¿Vale? Además, la herramienta os permite añadir cualquier tipo de herramienta personalizada. ¿Vale? Personalizada ya quiere decir que implicaría algún desarrollo. Y vamos a arrancar la aplicación. Hemos llegado todos a este punto. Hemos ejecutado todos los comandos. Bien, pues hasta ahora os habéis fiado de mí, habéis ejecutado comandos. Vamos a ver si la aplicación también pues, funciona como os he dicho. Para ello vamos a tener que instalar un pequeño un servidor de aplicaciones en vuestro Eclipse, en el STS. Para ello, por favor, acceder en la parte inferior izquierda del STS, supongo que veréis una pestaña que se llama Servers, en la que os aparece o un elemento que se llama Spring Server o Pivotal o TC Server, o no os aparece nada y os aparece este texto. ¿No? Os aparece Pivotal. Vale. Los que os aparece este texto podéis pinchar directamente en él, y los que no os aparece ese texto lo podéis acceder desde aquí. New Server. ¿Vale? Dentro del espacio en blanco de la pestaña Servers le decís un nuevo server. En la pestaña Server. Pincháis con el segundo botón, New Server. ¿De acuerdo? Os aparece una lista de posibles servidores que podéis añadir en vuestro entorno gráfico, el que más os guste. Pues aquí, por ejemplo, hemos elegido Apache Tomcat 6, o sea, bajo la carpeta Apache Tomcat V6 Server.
Perdonad, no lo hagáis desde aquí, cancelar. No, iros aquí, por favor. Windows Preferences, cancelar toda la pantalla que tuvieses abierta. Windows Preferences. Opción Server. Es que esto nos va a evitar un paso. Runtime Environments. ¿Estáis? Bien, aquí yo ya lo tengo creado uno, pero vosotros tendréis que dar en Add y hemos accedido a una ventanita bastante parecida a la que veíamos antes. ¿Estáis todos aquí? Bien, seleccionamos lo mismo dentro de la carpeta Apache, la opción Apache Tomcat 6 y seleccionar este check. ¿De acuerdo? Esto es lo importante que no veíamos antes y que vamos a ver ahora. Nos va a evitar un paso más. Bien, Next. ¿Estamos todos aquí? Bien. La herramienta os permite, en este caso es una funcionalidad de Eclipse, os permite instalar automáticamente servidores de aplicaciones. Para ello, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que elegir en Browse un directorio en vuestro equipo, un directorio vacío. Es un directorio vacío en el cual le vamos a decir a Eclipse que nos descargue ahí el servidor de aplicaciones. Así que, en el sitio que más rabia os dé, si habéis seguido la documentación, creo que os dice que creéis una carpeta... No, creo que no os lo pone la documentación. Pero bueno, en vuestro usuario, por ejemplo, en la home de vuestro usuario, que es un directorio vacío, Tomcat, y lo seleccionáis aquí. Y pulsáis en ese botoncito, Download and Install. Pues esto, Eclipse accede a unos determinados sitios en Internet en el que están esos servidores distribuidos, lo descarga y os lo descomprime ahí, ¿vale? Y además os crea toda la configuración necesaria para que esté integrado dentro de STS, que es la gran ventaja. Veréis que durante unos segundos aparece aquí un loguito en rojo que aparece mientras que está realizándose la descarga. En cuanto desaparezca ese loguito rojo, diciéndoos que falta por descargar, podéis pulsar en Next y Finish. Lo puedes crear desde ahí. Bueno, en Windows por lo menos puedes crearlo. Tienes que crear carpeta cuando navegas. En Windows no lo sé. En Windows creo que también. Sí, yo es que no lo he ejecutado porque es que ya lo tenía creado. Desde aquí, cuando le des a Browse, en el caso de Linux yo tengo un botón para crear carpeta en un directorio. En el que tú quieras. Crea un directorio donde te parezca en tu disco, vacío. Sí, os va a descargar ahí el Tomcat, ya está. Si lo queréis tener en un directorio particular, pues en el que más rabia os dé. Y con esto os aparecerá ese elemento en la pestaña inferior izquierda de la pantalla, Servers, llamado Tomcat, en el que yo puedo coger mi aplicación Bien, vosotros a mí es que lo tengo bloqueado por los comandos que no han conseguido conectar a Internet. Podéis mover la aplicación pinchando sobre ella con el primer botón del ratón y desplazándola hasta encima del servidor Tomcat. ¿De acuerdo? Con lo cual os aparecerá por aquí por debajo. Veréis que hay una pestañita que os permite plegar o desplegar. Y esto quiere decir las aplicaciones que tenéis dentro del servidor de aplicaciones, es decir, aquellas que va a arrancar cuando arranquéis el servidor. Y con el botoncito verde,
una vez tenéis situada la aplicación dentro del servidor de aplicaciones, todo esto de forma gráfica, es decir, pinchar aquí y desplazar y dejarlo caer aquí, encima del servidor Tomcat. Si no os lo permite, hay otra opción, que es segundo botón, sobre el servidor, Add and Remove, y aquí os aparecen las aplicaciones que tenéis disponible para arrancar, es decir, que no van a arrancar, y las que sí que tenéis configuradas para arrancar. La pincháis de la izquierda, la movéis a la derecha mediante el botón Add y ya la tenéis. A continuación os aparecerá por debajo del servidor de aplicaciones. Y con esto ya podéis finalmente acceder mediante vuestro navegador a la URL, os la pone también en la práctica, en la documentación de la práctica. En esta URL, localhost 8080 callejero, la aplicación que habéis generado mediante vuestra herramienta, que sería esta misma. Y que tiene las funcionalidades que os he comentado antes. Yo puedo ir a listar calles, no tengo ninguna calle, puedo ir a listar edificios, no tengo ningún edificio, pues voy a crear primero una nueva calle, le voy a decir que el punto de inicio y final es este, que voy a llamar calle Pérez Galdós, que tiene un ancho de 100 y que es bidireccional. Guardar. Si me voy ahora al listado de calles, esa calle me aparece en el listado, como os he dicho. Esta información la puedo ordenar, la puedo filtrar. Si pongo bla bla bla, no coincide con el filtro, obviamente, desaparece. Y lo puedo ver posicionado en el geoportal. Si ves, en el centro de la pantalla está marcada mediante esa capa en color rojo el emplazamiento de una calle. Igualmente, si creáis edificios con su área y su patio. Pues hasta aquí el taller. ¿Cuántos han llegado? Tú no tienes base de datos. Vale. Sí, pues una base de datos, sin ningún problema. No, no te hace falta con el pgadmin. Te voy a pasar unos datos en cuanto al... Solo tienes que cambiar el host. Solo vas a tener que cambiar la IP. En vez de poner localhost, la IP mía. Espérate y te la paso. ¿Hemos conseguido arrancar la aplicación? ¿Levantamos la mano? ¿Nadie? ¿Sí? Muy bien. Aprobado. Bueno, pues si queréis ahora, entre el compañero y yo, pasamos por los equipos y revisamos qué os falte, ¿vale? Para que por lo menos os vayáis con la aplicación en marcha. Y el Postgre está abierto al exterior. Los que no properties, digo, modificarlo directamente de ficheros, va a ser más sencillo. El fichero database.properties y en lugar sourceman resource, pero búscalo. Habéis hecho este cambio, os vais al navegador, actualizáis y eso se ordena. Es decir, los cambios que hacéis en el proyecto automáticamente son desplegados en el servidor para que podáis validar su funcionamiento. No tenéis que hacer estas cosas clásicas históricas de ir al servidor, redesplegar o reiniciar el servidor. No. Esto es una característica de Eclipse y de STS que se encarga de que cuando hay un cambio en el proyecto, él sabe que tiene que redesplegarlo aquí, hacer lo que se llama una recarga del contexto, de forma que automáticamente los cambios son aplicados y los puedo probar en mi aplicación web. Último comentario sobre esto. Imaginaros que lo habéis personalizado, lo probáis y no os gusta. ¿Vale? Ostras, no, como lo había hecho la herramienta inicialmente estaba mejor.
¿Cómo le digo otra vez a la herramienta que no, oye, esto que yo había personalizado, encárgate tú otra vez de ello? Tan sencillo como seleccionar el método y borrarlo. Se volverá a encargar la herramienta de él. ¿De acuerdo? Le estamos diciendo a la herramienta, oye, vuelve a encargarte. Porque como no lo tengo yo personalizado en mi dominio de trabajo, que es la clase Java, él la mantendrá en esos otros ficheros. Los ficheros propios de la herramienta, que son los AJs. ¿Dudas? ¿Os ha parecido interesante la herramienta? Os invito, eso sí, os he enseñado un subconjunto muy pequeño de funcionalidades y bastante rápidas. Cualquier consulta que queráis hacer, tenéis juvenix.org, documentación de referencia. En esa página además tenéis múltiples ejemplos y quick starts, ¿vale? Para ir poquito a poco introduciéndose en el mundo de la herramienta de desarrollo. Y bueno, también las redes sociales, Twitter, LinkedIn, Stack Overflow como foro para incidencias, y por allí nos podéis encontrar. Si no tenéis nada más, terminamos aquí. Están previstos cursos para este mismo mes. Sí, no, hay previstos. Había incluso uno que empezaba la semana que viene y se va a retrasar una semana o no sabemos ya si hasta enero, ¿vale? Por el tema de las vacaciones. Se están haciendo cursos bastante asiduos. Cada mes o 2 meses hay un curso. Os recomiendo vuestro interés en hacer un curso. Cursos se hacen a empresas privadas, se hacen también a través del Colegio de Informáticos, ¿vale? Tenemos varios tipos de ediciones de cursos. ¿Perdón? No, son presenciales. Son presenciales y muy prácticos. Es decir, suelen ser una 15-20 minutos de teoría y media hora de práctica, la proporción, cada teoría práctica. ¿Alguna cosa más? Perdonad por el retraso, me he extendido media horita más, espero que os haya servido y nos vemos el año que viene, en las próximas jornadas.